Ok. ¿En qué nos quedamos ayer? Cuerpo ciliar, sí, cierto. Muchas gracias. Ok. Entonces el día de ayer, súper rápido, para hacer un recap de lo que vimos ayer. Acuérdate que el día de ayer yo te comencé a explicar la segunda capa, que es la intermedia, la que le sigue de la más externa, que es la fibrosa externa. Y yo te dije que la capa intermedia, la que le seguía de la externa, era esta capa vascular, que se dividía en tres porciones, que teníamos una coroides, que es todo esto, en la cual se continuaba con esta estructura que se llama cuerpo ciliar, y que el cuerpo ciliar después se continúa con el iris. ¿Te acuerdas? Y yo te dije que el cuerpo ciliar estaba compuesto por dos porciones, que íbamos a tener, déjame cambio de imagen, íbamos a tener dentro del cuerpo ciliar iba a estar formado por los procesos ciliares, que acuérdate los procesos ciliares, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los procesos ciliares? Ayer te lo dije. ¿Qué hacen? Ok, son los que producen el humor acuoso. Acuérdate que hay dos humores, un humor acuoso y un humor vítreo, ¿ok? El humor vítreo es el que va a estar principalmente en la cámara vítrea y el humor acuoso va a ser el que encontramos en las cámaras posterior y anterior, ¿ok? Acuérdate que estas cámaras posterior y anterior son estas de aquí y que esas cámaras cuando se produce el líquido, que es el humor acuoso, este humor acuoso se va hacia la cámara posterior o se queda en la cámara posterior y después de esto pasa a través del iris para llegar a la cámara anterior. Y acuérdate que este humor acuoso que lo producen los procesos ciliares va a ser reabsorbido a través del conducto de Schlemm, el cual se encuentra en el ángulo írido-corneal, es decir, en donde el iris se junta con la córnea. ¿Queda duda de eso? Ok, entonces, ¿qué vas a poner en cuerpo ciliar? Ahí te va, güey. En cuerpo ciliar vas a poner lo siguiente. Tenemos un proceso ciliar. Primero te voy a hablar del proceso ciliar. Recuerda que el proceso ciliar es el encargado de producir humor acuoso. Pregunta de examen, güey. ¿Quién produce el humor acuoso? El proceso ciliar. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde se iba este humor acuoso que era generado, que era producido por el proceso ciliar? No, antes de ello, o sea, ¿dónde tú se produce el humor acuoso y en dónde va a caer este humor acuoso que se está produciendo? ¿En qué cámara? Cámara posterior. Veo a ti. Se produce el humor acuoso, estamos en cámara posterior. El humor acuoso se va por el iris, digo, perdón, por la pupila y llega a la cámara anterior. ¿Ok? Primero se produce en la cámara posterior, pasa por la pupila y llega a la cámara anterior. ¿Estamos? Entonces le vas a poner, produce el humor acuoso y apúntale que esto es en la cámara posterior, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Quieres ponerle cómo? El humor acuoso pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior, ¿ok?
Se produce humor acuoso en la cámara posterior. El humor acuoso pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior. ¿Qué pasa finalmente? Este humor acuoso es reabsorbido, perdón, es, es reabsorbido por el, ay, perdón, mi dislexia, por el conducto de Schlemm. Ahora, antes de escribir esto, al conducto de Schlemm también le puedes llamar seno venoso escleral de Schlemm, ¿ok? Te voy a poner los dos nombres. Seno venoso escleral de Schlemm o conducto de Schlemm. Que en dónde se encuentra este conducto de Schlemm o seno escleral, seno venoso escleral de Schlemm. ¿Dónde lo encontramos? ¿En el qué? En el ángulo iridocorneal, que se encuentra en el ángulo iridocorneal. ¿Ok? ¿Sí queda? Ok, ahí te va, güey. Si tú tuvieras un aumento en la producción de humor acuoso o una disminución en la reabsorción del humor acuoso, ¿qué va a pasar? Así, lo básico, no me digas una patología, no, güey, no quiero que me digas patología ni nada. ¿Qué va a pasar con el humor acuoso? Si hay mucha producción o poca reabsorción, o las dos, güey, ¿qué va a pasar? Ok, se hincha, se empieza a llenar de demasiado humor acuoso, ¿no? Empieza a haber bastante porque o estás produciendo de más o estás drenando de menos. Entonces empieza a acumular, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que cuando tú tienes mucha producción de humor acuoso o muy poca reabsorción de humor acuoso, te da una patología que se conoce como glaucoma. ¿Saben qué es el glaucoma o no? Si no saben, el glaucoma es cuando aumenta la presión intraocular, ¿ok? Y tristemente, si no tratas el glaucoma, te puede provocar una ceguera, ¿ok? Entonces, le vas a poner aquí un asterisco abajo de todo esto que escribiste y le vas a poner el aumento de la producción o la disminución de la reabsorción. ¿De quién? Del humor acuoso
da como resultado glaucoma, ¿ok? No es la única forma en la que te puede dar un glaucoma, pero es una forma en la que te puede dar. ¿Estamos? ¿Qué es el glaucoma? De forma general, para que no te la peles, porque no tienes que saberte la fisiopatología, es un aumento de la presión intraocular. ¿Estamos? Anótalo. ¿Puedo continuar? Ok. Apúntale siguiente. Acuérdate que era proceso ciliar. ¿Y qué más formaba el cuerpo ciliar, aparte del proceso ciliar? Músculo ciliar. Apúntale. Apúntale músculo ciliar. Vas a poner, vas a poner las siguientes dos cositas del músculo ciliar. Ahí te va. La primera cosa que tienes que saber del músculo ciliar es que sirve, apúntale, sirve como punto de inserción de los ligamentos sonulares. Sirve como punto de inserción de los ligamentos sonulares. También se les puede llamar ligamentos o ligamento suspensorio del cristalino. ¿Ok? Sirve como punto de inserción de los ligamentos sonulares o ligamento suspensorio del cristalino. Ahorita te voy a explicar todo eso, güey. Sé bien fácil y sí te lo pueden llegar a preguntar. Claro que te lo pueden llegar a preguntar. ¿Puedo continuar? ¿Qué es esto que te estoy diciendo? Ve, chécate. Yo ya te expliqué que hay un cuerpo ciliar que está compuesto por procesos ciliares y por músculo ciliar. ¿Ok? ¿Para qué me sirve el músculo? Ya te dije que el proceso ciliar es para la producción de humor acuoso. ¿Ok? ¿Para qué me sirve el músculo ciliar? Esto que está acá atrás. ¿Para qué me sirve el músculo ciliar? Me sirve para que estos ligamentos que estás viendo aquí se inserten en este músculo ciliar. ¿Ok? ¿Sí o no? Esos ligamentos se llaman ligamentos sonulares o ligamentos suspensorios del cristalino. ¿Por qué? Porque van a ir hacia el cristalino. Entonces los ligamentos sonulares o ligamentos suspensorios del cristalino, por un extremo se van y se insertan hacia el músculo ciliar y por el otro extremo se van a insertar hacia el cristalino. ¿Estamos? ¿Todo bien?
Perfecto. Ahora, ahí te va, chécate, escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Vamos a regresar un poquito para acá. Así nada más, viendo la imagen. Tú ya sabes que esto es la córnea, ¿ok? ¿Qué es la córnea? Es el lente más potente del ojo. Es el primero con el que hacen reflexión los haces de luz que entran a tu ojo. ¿Qué sigue detrás de la córnea? Ponme en el chat qué sigue atrás de la córnea. Cámara anterior. ¿Qué te dije de relevancia en la cámara anterior? Yo te dije que en la cámara anterior, cuando el líquido del humor acuoso pasaba hacia la cámara anterior, se iba hacia el ángulo iridocorneal donde se encontraba el seno venoso escleral de Schlemm o conducto de Schlemm, y que aquí se reabsorbía el humor acuoso. Y luego, ¿qué sigue atrás de la cámara anterior? La pupila, que es lo que se encuentra rodeado por el iris. Que acuérdate que el iris es con lo que le sigue o lo que le continúa al cuerpo ciliar. ¿Estamos bien? Que sigue hacia atrás de la pupila. ¿Ok? Cristalino que se encuentra en cuál cámara? En la cámara posterior. Resulta que el cristalino es el segundo lente más potente. ¿Ok? Y es justamente el segundo lente en el que los haces de luz hacen una reflexión. ¿A qué me refiero con la reflexión? Yo ya te había explicado que la luz entra y cuando entra a través de la córnea, la luz va a hacer una reflexión, es decir, cambia de lado. Y cuando entra hacia el cristalino, vuelve a hacer una reflexión y cambia de lado, de tal forma que la luz tiene que llegar hacia la parte de la fobia. ¿Ok? Yo ya te había explicado eso. Entonces, los que son lentes tienen esa capacidad de reflectar la luz, o los haces de luz, para que puedan llegar hacia la fobia. Aquí el pedo es que el cristalino en sí no solamente es para que la luz pase a través del cristalino, sino que tiene un porqué. El cristalino va a ser una estructura que puede estar aplanada o puede estar abombada, ¿ok? Puede estar toda aplanadita, así chiquitita, o puede estar toda abombadita. ¿De qué depende esto? De los ligamentos sonulares o ligamentos suspensorios del cristalino. Si los ligamentos están tensos, o sea, están todos así apretadísimos, están bien estirados, el cristalino va a estar aplanado, ¿ok? Cristalino va a estar aplanado. Pero si los ligamentos se relajan, se les quita la tensión, el cristalino va a estar abombado, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Ok, usa la lógica, chécate, ahí te va, güey. Está bien fácil. ¿Tú qué crees que involucre más luz? O sea, que entre luz a tus ojos. Que quieras ver una estructura que se encuentra ya en el fondo de tu cuarto, allá hasta la pared, hasta el último, o que quieras ver lo que tienes aquí. ¿Qué crees que te va a dar más luz? ¿Lo que tienes lejos o lo que tienes cerca? Segura. Lo cerca, porque aquí tienes todo esto y tienes que procesar toda esta luz que está entrando a tus ojos. ¿Ok? De lejos, ok, a lo mejor va a ser más hacia, perdón, va a ser más luz porque vas a ver un campo más grande, pero no es más cantidad de luz que lo que tú estás viendo aquí, güey, que lo que tú tienes aquí cerquita. ¿Ok? Esto que tú tienes aquí cerquita te está entrando más fuerte, es más cantidad porque lo tienes aquí cerquita. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende?
Sorry, fui por esto. Em, es lo que pasa cuando está oscuro, no tiene que ver eso. Eso tiene que ver con... ¿Tú te refieres a que puedes ver cuando está en la oscuridad? Ok, es que son diferentes mecanismos. Son diferentes mecanismos, ¿ok? Tiene que ver, sí, sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque la pupila va a estar, mientras más luz entre, va a cerrarse más la pupila, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar un daño. Mientras menos luz haya, dije dilatar, ¿verdad? Constreñir, discúlpame. Se constriñe la pupila cuando hay mucha luz. Cuando hay poca luz, se dilata. Por lo mismo, para que entre más luz, ¿ok? Pero eso es en cuanto a la pupila, ¿ok? Perdóname, el cristalino no tiene tanto que ver con qué tanta luz entra o si entra menos luz, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cristalino está más enfocado a la visión de cerca. Por eso te estaba explicando esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Quiero que hagas lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que ahorita tienes las ideas volando, ahorita lo vas a aterrizar, ¿ok? Quiero que hagas lo siguiente. Pon tu lápiz o lo que sea que tengas aquí enfrente de ti y quiero que hagas lo siguiente. Quiero que veas primero lo que está atrás de lo que tienes aquí cerquita, ¿ok? Agarra tu lápiz, tu celular, lo que quieras. Ponlo aquí cerquita y quiero que enfoques tu vista en lo que está atrás. ¿Cómo estás viendo lo que tienes aquí adelante? ¿Lo ves borroso o lo ves clarito? Borroso, ¿no? Ahora, ahí mismo donde estás, güey. Estás viendo hacia el fondo, estás viendo lo de atrás. Cambia ahora tu enfoque hacia lo que tienes aquí cerca. Ahora lo que tienes cerca, ¿cómo lo ves? Lo ves claro. ¿Y cómo ves lo que está en el fondo? Borroso. Te voy a explicar lo que pasa, güey. Está bien chido, güey. Está con madre este pedo. A mí me gusta mucho ojo. A mí me mama ojo. Ve, güey. Cristalino aplanado. Ay, güey, me mareé. Cristalino aplanado. Cristalino abombado. Te voy a decir qué es lo que pasa, güey. ¿Ok? Escúchame bien. Cuando tu cristalino, ponme atención, güey. Deja de usar el teléfono. Ya vi que estás usando el teléfono, güey. Ponme atención. Cuando el cristalino está aplanado, es para que tú puedas ver de lejos. Pero cuando el cristalino está bombado, es para que tú puedas ver de cerca. ¿Ok? Usa la lógica, güey. Usa la lógica. ¿Ok? Hay mucha más luz cuando ves de lejos. Vamos a poner aquí unos haces de luz para que lo entiendas. Imagínate que son varios haces de luces. ¿Ok? Así más gruesos. ¿Va? Bueno, vamos a ponerlos más gruesos. Digo, perdón, es cuando ves de cerca. Vamos a poner los delgaditos aquí. Delgaditos. Aquí está. Son los haces de luz cuando ves desde lejos. ¿Ok? Esa es la luz que te proyecta lo que tú estás viendo de lejos. Ahora, lo que tú estás viendo de cerca es una luz que es más fuerte porque lo tienes aquí cerquita, güey. Es más fuerte, me refiero a que es más grande la cantidad de luz que va a entrar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Qué pasaría? Ve, güey. La luz tiene que entrar por el cristalino, ¿ok? La luz se tiene que ir por el cristalino, se va por el cristalino y es donde hace la reflexión, ¿ok? ¿Tú qué crees que pasaría si a esta pequeña cantidad de luz que tú estás percibiendo desde lejos lo pasaras por un cristalino gigante? Se va a perder el enfoque, güey, porque se tarda en pasar la luz por un cristalino que está bombado. Ah, qué batallar con este lápiz. Si pusiéramos el cristalino bombado y quisiéramos ver de lejos con el cristalino bombado, güey, no se podría, porque los haces de luz, esto lo vas a ver en física, no tienes que clavar tanto, los haces de luz que están viniendo desde lejos no es la misma cantidad a lo que si estuviera viniendo de cerca.
Entonces, en el tiempo en el que está pasando el haz de luz a través de un cristalino bombado, una luz que está desde lejos, pues obviamente se va a perder, güey. Se va a perder porque está pasando por una estructura muy gigante, muy grande, muy abombada. Por eso es que tú no lo ocupas abombado para ver de lejos, porque es menos cantidad de luz. Por eso tú lo aplanas. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Sí o no lo entienden? Ahora, si lo ves de cerca, es mucha más cantidad de luz, ¿ok? Y al ser mayor cantidad de luz, tiene que pasar por una estructura que esté más grande, más gruesa, más abombada. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras un cristalino aplanado, es tanta luz, güey, que va a pasar tan rápido a través del cristalino que ni siquiera vas a poder percibir lo que está cerca. No lo vas a poder enfocar de buena manera. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende por qué para lo de lejos tiene que estar aplanado y para lo de cerca tiene que estar abombado? Por eso, güey, cuando tú estás viendo una estructura está de lejos, cuando tú estás viendo hacia el fondo, tu cristalino va a estar aplanado. Y cuando estás viendo de cerca, tu cristalino va a estar abombado. ¿Estamos? Salud. Ahora, ¿qué es lo que provoca que mi cristalino esté abombado o esté aplanado? Cuando los ligamentos sonulares, que son los que van a estar así, en el cristalino, por un lado y por el otro, cuando los ligamentos sonulares están tensos, el cristalino va a estar aplanado. Pero cuando los ligamentos sonulares están flojitos, o sea, no tienen tensión, bueno, pues entonces ahí como están relajados, pues el cristalino también se va a relajar. ¿Estamos? ¿Sí me siguen o no? ¿Qué es lo que provoca que los ligamentos celulares estén relajados o tensos? Esto es gracias, usa la lógica, güey. Si por un extremo se insertan al cristalino, por el otro, ¿a dónde se insertan? Yo te lo dije ahorita, ¿a dónde se inserta el otro extremo? Al músculo ciliar. Entonces todo va a depender del músculo ciliar. Ahí te va, güey. Si el músculo ciliar, que en todo momento está relajado, ¿ok? Si el músculo ciliar está relajado, los ligamentos celulares van a estar tensos. Es lo contrario. Y si el músculo ciliar está contraído, los ligamentos celulares van a estar relajados. ¿Estamos? Entonces pregunta, ¿cómo está el músculo ciliar? A la verga. ¿Cómo está el músculo ciliar cuando cuando el cristalino está aplanado? ¿Está contraído o está relajado? Está relajado, ¿ok? Músculo ciliar está relajado. Y cuando el cristalino está bombado, está contraído. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Chécate, güey. Voy a poner yo aquí el vape enfrente de mí y yo voy a ver la pared de atrás. Yo aquí en este momento, yo no estoy viendo claramente el vape porque lo tengo cerquita. ¿Qué es lo que estoy viendo con buen enfoque y todo clarito? Lo que está en el fondo. En este momento pregunta, ¿cómo está mi cristalino? ¿Abombado o aplanado? Aplanado. Muy bien. ¿Cómo están los ligamentos sonulares? ¿Tensos o relajados? Tensos. ¿Y cómo está mi músculo ciliar? ¿Contraído o relajado? Relajado. Ahora, lo mismo, pero ahora yo voy a enfocar la vista en lo que tengo cerquita. Lo que yo estoy viendo aquí cerquita, lo veo con un buen enfoque, lo veo clarito todo. Pero ahora lo que está atrás yo lo veo borroso. Pregunta, ¿cómo está mi cristalino en este momento? Abombado. ¿Cómo están los ligamentos sonulares? Relajados. ¿Y cómo está mi músculo ciliar?
contraído. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. ¿Qué es lo que vas a notar? Ahorita te voy a terminar de explicar todo esto. Le vas a poner que estos ligamentos sonulares, te lo voy a poner acá arribita, ¿ok? Porque ya no me cabe. Pero allá abajito de donde pusiste los ligamentos sonulares, tú le vas a poner que esos ligamentos sonulares o suspensorios del cristalino se insertan en el cristalino. Se insertan en el cristalino. ¿Sí me están escuchando? Estaba apagado el micro, no sé por qué. Ah, yo creo que se acaba de apagar. Ok, ahora vas a poner abajo un asterisco y le vas a poner lo siguiente. Cuando queremos ver un objeto cercano, el cristalino debe de estar abombado. Y esto ocurre gracias a qué? A que los ligamentos solares están como relajados. Apúntale. Esto ocurre debido a que los ligamentos sonulares están relajados. ¿Y por qué están relajados los ligamentos sonulares? Porque el músculo está contraído. Apúntale. Los ligamentos sonulares están relajados debido a que hay una contracción del músculo ciliar. ¿Estamos? A este proceso que te acabo de explicar se le conoce como acomodación. Le vas a poner coma. A este proceso se le conoce como acomodación. ¿Sí queda claro qué es la acomodación y qué es lo que ocurre en la acomodación? Ahora, necesito que entiendas lo siguiente. En todo momento, nosotros vamos a estar utilizando un cristalino que va a estar aplanado. O sea que en todo momento los ligamentos sonulares están tensos. O sea que en todo momento nuestro músculo ciliar está relajado. Cuando nosotros queremos ver algo de cerca, hacemos la acomodación. Dejamos de ver lo que tenemos de cerca, dejamos de hacer la acomodación y volvemos al estado normal, en donde el cristalino está aplanado, los ligamentos están tensos y el músculo está relajado. ¿Estamos? Lo último, si quieres no lo notes, nada más es lo contrario de lo que te acabo de dictar. Lo que a mí me interesa es que tú sepas que la acomodación es el proceso en el que hay una
contracción del músculo ciliar y eso provoca una relajación de los ligamentos celulares y por ende un abombamiento, perdón, del cristalino. ¿Ok? Eso es lo que me interesa. La acomodación es el proceso mediante el cual hay una contracción del músculo ciliar, por ende una relajación de los ligamentos celulares y esto provoca un abombamiento del cristalino. ¿Estamos? Y lo habitual es que tú no lo tengas abombado, que tú lo tengas aplanado. Y al estar aplanado ocurre todo lo contrario. Músculo ciliar no está contraído, está relajado. Ligamentos celulares no están relajados, están tensos. Y por ende el cristalino va a estar aplanado. Entonces tú vas caminando por la calle, güey, y estás viendo de lejos. Y tu cristalino en todo momento está aplanado. Es decir, tu músculo ciliar está relajado y tus ligamentos celulares están tensos. Pero de repente llega una persona y se te pone enfrente y te pone a platicar contigo. Ah, pues en ese momento se contrae tu músculo ciliar, se relajan los ligamentos celulares y se abomba el cristalino. Y tú puedes ver a la persona que tienes aquí enfrente de ti. Se va la persona, otra vez volteas a ver hacia lo lejos. Ah, otra vez se aplanó el cristalino. ¿Por qué? Porque se tensaron los ligamentos celulares. ¿Por qué se tensaron? Porque se relajó el músculo ciliar. ¿Se queda claro, Fer? Ok, es lo primero que tienes que saber. Ahora, lo segundo que tienes que saber del músculo ciliar es quién lo inerva. ¿Ok? ¿Quién inerva el músculo ciliar? Ahí te va. ¿Te acuerdas que yo te había enseñado esta imagen? Que era para ver quién inervaba a quién. Y yo te dije, eso es una esquemita del oculomotor. Yo te dije que el oculomotor va a tener dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior. ¿Te acuerdas? Perfecto. Y yo te dije, el ramo superior inerva a los superiores, elevador del párpado superior y recto superior. Y el ramo inferior inerva a otros tres músculos, que son el recto medial, oblicuo inferior y recto inferior. ¿Ok? Pero aparte de esto, yo te dije que el ramo inferior conectaba con el ganglio ciliar. ¿Sí o no? Ok, chécate, ve lo que voy a hacer, ve lo que te voy a enseñar. ¿Te acuerdas que yo te había hablado que en el mesencéfalo tenemos dos núcleos motores? ¿Por qué? Acuérdate que aquí deben de estar cuatro pares craneales, pero dos no son motores, entonces no hay núcleo motor. Solamente está el núcleo motor del oculomotor y el núcleo motor del troclearo patético. ¿Ok? Este que está aquí es el núcleo motor del oculomotor y este es el núcleo motor del troclearo patético. ¿Estamos? Y yo te hablé de que estos dos no son núcleos motores. Te dije, dale sordo, güey. Esos no son motores, no nos interesan ahorita. ¿Cómo se llama este núcleo que ayer en la noche lo vimos? ¿Núcleo qué? ¿Cómo se llama ese núcleo? ¿Núcleo qué? Núcleo rojo. Y yo te dije ayer que el núcleo rojo tiene una porción parvocelular, una porción magnocelular y que este núcleo está involucrado en la vía córtico ponto cerebelo dento rubro. Rubro hace referencia a rojo. Y que aquí las fibras hacen sinapsis en la porción parvocelular porque van a ir hacia arriba, hacia la corteza. ¿Ok? Este otro núcleo que estás viendo aquí, que yo te dije que no era el oculomotor, es un núcleo que está asociado al oculomotor. A este núcleo le llamamos núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? Núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? Este núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo parasimpático. ¿Estamos? No escribas nada, güey, ponme atención. El núcleo de Edinger-Westphal, ¿qué información da origen?
¿Qué tipo de núcleo es el núcleo motor? Ah, mira, aquí está el nombre, núcleo motor de Edinger-Westphal. Digo, motor, parasimpático. ¿Ok? ¿Sí queda? El núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo parasimpático. ¿Estamos? Quiero que veas lo que hace. Edinger-Westphal saca sus fibras y ve cómo las fibras se unen a estas otras fibras que de dónde vienen. ¿De dónde vienen esas otras fibras? ¿De dónde vienen? Del núcleo motor del oculomotor. Entonces, ocurre exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas en el facial que yo te expliqué? Que las fibras del facial, ve, te voy a poner el dibujito aquí, yo te decía que el núcleo motor del facial da origen a sus fibras que rodean al núcleo motor del abducens y a estas fibras se les unen las fibras que vienen del núcleo salival superior, que es un núcleo parasimpático. Es exactamente lo mismo, güey. Acá el núcleo motor del oculomotor es este grandote y el núcleo de Edinger-Westphal le da unas fibras que se unen a esas fibras motoras. Y las dos juntitas, fibras motoras y fibras parasimpáticas, salen a través del nervio oculomotor. ¿Ok? ¿Sí o no? Perfecto. Vamos para que quede nada más esto. Le vas a poner ahí que el músculo ciliar está inervado por fibras parasimpáticas. Está inervado por fibras parasimpáticas. Es lo segundo que tienes que saber. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Que aquí se insertan los ligamentos anulares. ¿Para qué me sirve saber eso? Debes de entender que por esto, gracias a esto, ocurre el proceso de acomodación, que cuando el músculo ciliar se relaja, que es lo habitual, los ligamentos anulares están tensos y el cristalino va a estar aplanado. Pero cuando el músculo ciliar se contrae, los ligamentos se relajan y el cristalino se abomba. ¿Ok? Eso es la acomodación. ¿Qué es lo segundo que tienes que saber? Que este músculo está inervado por el sistema parasimpático. Ahora, ¿de dónde viene este sistema parasimpático? Resulta que cuando imagínate que aquí está el núcleo motor del oculomotor y el núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? Cuando las dos fibras entran hacia el oculomotor, las fibras viajan a través del nervio oculomotor. Ponme atención, güey. Viajan a través del nervio oculomotor, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Que a partir de aquí, ve cómo se divide en ramo superior e inferior. Las fibras motoras provenientes del núcleo motor del oculomotor viajan, no todas, pero unas fibras viajan por el ramo superior para poder inervar al elevador del párpado superior y al recto superior. Y hacia la rama inferior se continúan las dos otra vez, tanto las motoras como las parasimpáticas. Continúan por el ramo inferior, continúan. Y aquí las fibras que eran motoras dan uno para el músculo recto inferior, dan uno para el músculo recto medial y dan uno para el músculo oblicuo inferior. ¿Ok? ¿Qué hacen entonces las parasimpáticas? Las parasimpáticas entran hacia este ganglio que se llama ganglio ciliar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí se entiende? Pregunta, hasta este momento, güey, yo te hablé de alguna sinapsis. No te he dicho nada de sinapsis, güey. Y tiene que haber sinapsis. Exactamente, Fer. Es preganglionar. Y sí, sí tiene que haber sinapsis. Pero yo todavía no te hablo de ninguna sinapsis. Entonces, en todo este momento en el que el núcleo de Edinger-Westphal, que es parasimpático, manda sus fibras parasimpáticas por el oculomotor, todas estas fibras en todo momento van a ser parasimpáticas preganglionares. ¿Hasta cuándo van a dejar de ser preganglionares y pasar a ser posganglionares? Cuando las fibras entren al ganglio ciliar, hagan sinapsis con la neurona posganglionar, ahí dejan de ser preganglionares y comienzan a ser posganglionares. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ¿dónde se encuentra el origen de la neurona preganglionar?
del proceso de la acomodación. Escucha otra vez, Fati. ¿Dónde se encuentra el origen de la neurona preganglionar del proceso de acomodación? Edinger-Westphal. ¿Dónde se encuentra el origen de la neurona postganglionar del proceso de acomodación? Ahora sí, ganglio ciliar. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Ahí te va. ¿Qué es lo que va a pasar después? Quiero que veas esta imagen. ¿Te acuerdas que yo te había hablado de unos nervios que se llaman nervios ciliares largos y hay otros que se llaman nervios ciliares cortos? Y yo te dije, los ciliares largos vienen desde el nervio nasociliar y te dije, dale sordo, güey, eso todavía no lo vamos a utilizar. Dale sordo. ¿Te acuerdas? Y los nervios ciliares cortos no te los mencioné tanto, pero los ciliares cortos se llaman cortos porque son más cortitos. Y justamente esos ciliares cortos son los que nacen desde el ganglio ciliar. ¿Me siguen o no? Bueno, resulta que cuando las fibras parasimpáticas preganglionares, ve, güey, te la está poniendo de color verde, fibras preganglionares parasimpáticas. Cuando estas fibras parasimpáticas preganglionares van por el ramo inferior del oculomotor y entran hacia el ganglio ciliar, ocurre lo que te dije, güey. Ve cómo hace una sinapsis con una neurona postganglionar que te la ponen de color naranja, güey. Fibras postganglionares parasimpáticas. Ahora sí, ya hizo sinapsis. ¿Qué tiene que hacer esta neurona postganglionar? Va a mandar a su axón a través del nervio ciliar corto para que pueda alcanzar el globo ocular. Y de esa manera estas fibras parasimpáticas pueden llegar hacia el músculo ciliar. Y en ese momento se puede contraer el músculo ciliar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se queda? Entonces, abajo de esto, de lo que acabas de escribir, de que el músculo ciliar está inervado por el sistema parasimpático, vas a ponerle como subtemita, seguimos todavía en lo mismo, ¿ok? Le vas a poner oculomotor o tercer par craneal. ¿Puedo continuar? Vamos a acabar ahorita como en 20, 30 minutos. Ok. Oculomotor. Le vas a poner origen real. Aquí te voy a hablar de los dos. Si son fibras motoras, ¿dónde dijimos que va a ser el origen real? Núcleo motor del oculomotor. Apúntale. Núcleo motor del oculomotor. Y si hablamos de fibras parasimpáticas, acuérdate que este va a ser en el núcleo de Edinger-Westphal.
¿Ok? Obviamente aquí estamos haciendo referencia a la neurona preganglionar. ¿Sí queda origen real? Fibras motoras, núcleo motor del oculomotor. Fibras parasimpáticas, núcleo de Edinger-Westphal. Los dos núcleos están en la calota del mesencéfalo. ¿Ok? Ahora, origen aparente. Le vas a poner fosa interpeduncular. Ahorita te digo qué pedo. Fosa interpeduncular. El origen aparente de las fibras, perdóname, el origen aparente del nervio oculomotor es en la fosa interpeduncular. ¿Qué coño es eso? Ahí te va. Ve. Cuando tú estudias el tallo encefálico y estudias al mesencéfalo, eso es el mesencéfalo, ¿ok? En la cara anterior del mesencéfalo tú vas a tener dos pedúnculos que se llaman pedúnculos cerebrales. No son lo mismo que pedúnculos cerebelosos, güey. Es otra cosa, ¿ok? Esos son los pedúnculos cerebrales o pedúnculos mesencefálicos. Esto que está aquí, güey, es lo que tú lo divides en quintos para que las fibras pasen a través del tallo encefálico. ¿Te acuerdas? Que la parte basal la dividías en quintos. Bueno, esto es lo que tú divides en quintos. ¿Estamos? Y entre los dos pedúnculos cerebrales que tiene el mesencéfalo, vamos a tener esta fosa que se llama fosa interpeduncular. ¿Ok? Esto que estás viendo aquí se llama fosa interpeduncular. Quiero que veas cómo de la fosa interpeduncular se están originando estos nervios de aquí. ¿Cómo crees que se llama ese nervio que se está originando de ahí? Oculomotor. ¿Se entiende? Y ese es el origen que del oculomotor. El origen aparente del oculomotor. Origen aparente, fosa interpeduncular. Origen real, depende. Motor, del núcleo motor del oculomotor. Parasimpático, núcleo de Edinger-Westphal. ¿Estamos? Le vas a poner ahí mismo donde estabas escribiendo, le vas a poner un asterisco abajo y vas a poner las fibras motoras y parasimpáticas preganglionares viajan por el nervio oculomotor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el nervio oculomotor se divide en ramo superior
e inferior. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Las fibras motoras viajan por, si viajan por el ramo superior, es para inervar al elevador del párpado superior y recto superior. Y si las fibras motoras viajan por el ramo inferior, es para inervar al recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. ¿Ok? Y le vas a poner las fibras parasimpáticas, preganglionares, viajan por el ramo inferior del oculomotor hasta alcanzar al ganglio ciliar. ¿Sí me van siguiendo? Las fibras se originan parasimpático de Edinger-Westphal, motor del oculomotor del oculomotor. Salen por el origen aparente que es la fosa interpeduncular. Ahí lo dejo, ahí sí está bien, Fer. Salen por el origen aparente del oculomotor, que es la fosa interpeduncular, y las dos fibras van viajando por oculomotor. Ahora sí, el oculomotor se divide en ramo superior e inferior. ¿Qué van a hacer las fibras? Porque tenemos fibras motoras y fibras parasimpáticas preganglionares. ¿Qué van a hacer las fibras? Ah, ok, si hablamos de las motoras van a ir por los dos, por ramo superior y ramo inferior. Y si van por ramo superior es para inervar el elevador del párpado superior y el recto superior. Y si van por el ramo inferior es para inervar al recto medial, recto inferior y al oblicuo inferior. Y las parasimpáticas solamente se van a ir por el ramo inferior, no utilizan el ramo superior. Cuando se van por el ramo inferior, alcanzan al ganglio ciliar y ahí en el ganglio ciliar, ¿qué es lo que va a pasar? Es donde ocurre la sinapsis. ¿Ok? Entonces le vas a poner hasta alcanzar el ganglio ciliar, donde ocurre la sinapsis. ¿Sí queda? Y el último puntito que le vas, bueno, asterisco que le vas a poner es después de la sinapsis, las fibras parasimpáticas ya no son postganglionares viajan por el nervio ciliar corto para alcanzar el globo ocular. ¿Puedo continuar?
Última capa. Vamos a hablar de la última capa, la capa neural, que es la retina. ¿Ok? Ve, güey. No notes nada todavía. No notes nada. Esto que estás viendo de color amarillito es la retina. ¿Ok? Esto es la retina. Pon mucha atención, güey, porque de aquí va incluido lo de la biovisual. ¿Ok? ¿Qué pedo con la retina, güey? Ve. La retina, cuando tú haces una exploración de fondo de ojo, que usas el oftalmoscopio, pones la luz, te pones a verla así y te pones a ver el fondo de ojo del paciente, tú una de las estructuras que buscas inicialmente es el disco óptico. ¿Qué es el disco óptico? El disco óptico es el punto ciego del ojo, ¿ok? Es decir, si tú pusieras una luz, un haz de luz que llegue al disco óptico, tu paciente no, o tú o quien tú quieras, güey, que le llegue la luz al disco óptico, no va a ver absolutamente nada, porque la luz no tiene que llegar al disco óptico. ¿Por qué el disco óptico es el punto ciego? Porque resulta que aquí es donde las fibras se cortan. Tenemos una del lado medial y una del lado lateral. ¿Ya viste? Ve cómo aquí está cortado por una arteria que se llama la arteria central de la retina. ¿Ok? Entonces no puede haber información que llegue aquí porque no se va a procesar. ¿Estamos? ¿Sí o no? Y de esta forma nosotros vamos a tener dividido la retina en dos. Tenemos la retina dividida en dos. Chécate, güey. Esto de aquí es medial, esto de aquí es lateral. ¿Ok? Esto que está arriba es lo medial, esto que está abajo es lo lateral. ¿Estamos? ¿Qué nombre recibe la retina medial? Tienes dos opciones, o le pones nasal o le pones temporal. ¿Qué le vas a poner a la retina medial, güey? ¿Retina qué? Retina nasal. No escribas nada. Retina nasal. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner a la retina que se encuentra lateral? Lateral, güey. ¿Qué le vas a poner? ¿Retina qué? ¿Retina qué? Temporal. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende esto? Ok, ahí te va, güey. Resulta que nosotros tenemos en la retina, en la retina lateral, nosotros tenemos una estructura que se llama fóvea central, ¿ok? Esto que estás viendo aquí es la fóvea central. La fóvea central es el punto de mayor agudeza visual. ¿Estamos? La fóvea central es el punto de mayor agudeza visual. ¿Sí o no? Y esa fobia central se encuentra sobre una estructura que se llama mácula, ¿ok? Entonces ahí va de nuevo, güey, ya tenemos varias cositas. Tenemos que la retina se divide en dos, en una que es medial, que es la retina nasal, y en una que es lateral, que es la retina temporal. Y la retina temporal o lateral es la que tiene una mácula, y en el centro de esa mácula encontramos una fobia central. Y esa fobia central, ¿qué pedo? Es el punto de mayor agudeza visual. ¿Estamos? O sea que ahí van a haber un chingo de receptores. ¿Cuáles son los receptores para ver? Los receptores de la visión. No neuronas, güey, no son neuronas, son receptores. ¿Cuáles son los receptores? También se les conoce como fotorreceptores. Ya la tuvieron que haber visto. ¿Cómo se les llama? Y de hecho ya te lo mencioné creo que ayer. Conos y bastones. O sea que aquí en la fobia central hay un putazo de conos y bastones. ¿Estamos?
Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. Ya te sabes así como anatómicamente lo que hay. Ahora, neuroanatómicamente, yo necesito que tú entiendas que una cosa es la retina y otra cosa es el campo visual, ¿ok? Y da la casualidad de que, bueno, esto lo vemos en casi todo el cuerpo, pero da la casualidad que justamente aquí en ojo todo es lo contrario, güey, siempre todo va a ser lo contrario, güey. Y la retina nasal, la retina es lo que está en el fondo del ojo, la capa más interna. La retina nasal capta el campo visual temporal y la retina temporal capta el campo visual nasal. O sea, captan el campo, perdóname, el campo visual contrario de la retina que es. ¿Se entiende eso? ¿Qué campo visual va a captar la retina nasal? ¿Qué campo visual? ¿Campo qué? Temporal. ¿Y qué campo va a captar la retina temporal? Nasal. Entonces, por ejemplo, güey, si tú te pones aquí el lapicito, güey, y lo empiezas a mover, todo lo que tú estás viendo, si lo pones al lado, güey, lo que tú estás viendo con este ojo lo estás viendo con la retina nasal, no con la retina temporal. Si tú lo pones aquí en medio, güey, ahora tú lo estás viendo con la retina temporal, no con la retina nasal. ¿Sí se entiende? Pero el campo que estabas viendo era campo temporal, campo nasal. ¿Qué retina lo ve? Retina nasal, retina temporal. ¿Estamos? Se cambian, güey, es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando los haces de luz entran, primero en la córnea hacen una reflexión porque es un lente, entra cámara anterior, entra pupila, entra cámara posterior, entra el cristalino, hace otra reflexión y esto tiene que llegar hacia la retina. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la retina, güey? Me voy a meter un poquito, casi nada, güey, bien poquito, con una imagen de esto, ¿ok? Voy a agarrar el ROS para que entiendas una cosita. Esto creo que lo van a ver hasta ya casi al final, pero ve, güey, ve esta imagen de aquí. ¿Ok? Resulta que, resulta que el ojo, la retina más bien dicho, tiene 10 capas, ¿ok? La retina tiene 10 capas. ¿Estamos? En esto, pélatela, güey. Si quieres aprenderte todo, y yo creo que te lo vas a tener que aprender. A lo mejor no todo, pero más o menos te lo vas a tener que aprender. Pero para anatomía no. Para anatomía a mí nada más me interesa que tú entiendas que de esas 10 capas que vamos a tener, a mí las que me interesan van a ser 3. Bueno, 2, ¿ok? Son 2 las que a mí me interesan, ¿ok? ¿A qué te refieres? Ok, son 10 capas. Perfecto. Vamos a tomarle un screenshot y vamos a rayar en la imagen, ¿ok? A mí lo único que me interesa de las 10 capas que vamos a tener es las células bipolares o neuronas bipolares y las ay, células ganglionares. Ah, la verga, pinche dislexia. Células ganglionares. ¿Sí o no? Ve, güey. Ve, ni siquiera quiero que te aprendas eso para pinche anato, güey. Ahí te va. Cuando la luz entra a tu ojo, ponme atención, güey, ponme atención. Cuando la luz entra a tu ojo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar a la retina. ¿Por qué tiene que llegar a la retina? Porque esa luz tiene que llegar a los receptores. ¿A qué me refiero con los receptores? A los conos. Se trabó este pedo.
Tienes que llegar a los conos y bastones, ¿ok? Espérame, lo voy a poner acá, güey, porque pinche imagen. Tú tienes que llegar luz. La luz tiene que llegar a la retina, tiene que llegar a los receptores. ¿Cuáles son los receptores? Conos y bastones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién se encarga de recibir la luz que está entrando por tu ojo? Los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Conos y bastones. ¿Ok? También se les llama fotorreceptores. Cuando estos ya reciben la luz o los haces de luz, ¿qué tienen que hacer? Estos conos y bastones van a estimular eléctricamente a la primera neurona que te mencioné, que son las células bipolares. A las células bipolares. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, ok, conos y bastones ya estimularon eléctricamente a las células bipolares y las células bipolares ahora tienen que estimular a la siguiente neurona. Ojo, güey, los receptores no son neuronas, güey, son receptores. Los conos y bastones son receptores, no neuronas. ¿Cuál es la primera neurona entonces? ¿Las células qué? ¿O las neuronas qué? Las bipolares. Cuando se estimulan a las células bipolares, estas células bipolares van y hacen una sinapsis con la segunda neurona. Hacen la primera sinapsis con la segunda neurona. ¿Que cuál es la que te dije que es la segunda neurona? ¿Células qué? Ganglionares, ¿ok? Y esas células ganglionares son las que ya se meten y forman al nervio óptico. ¿Estamos? ¿Cómo quedaría entonces? Ve, güey, ve. Imagínate que aquí están los receptores conos y bastones, ¿ok? Entran los haces de luz, lo captan los receptores y bastones y esos estimulan a las células bipolares. ¿Ok? ¿Sí o no? Las células bipolares van a estar en la retina, güey. Van a estar ahí luego, luego. No van a entrar hacia el nervio óptico. Esas células bipolares estimulan a las células ganglionares. Vamos a quitarlo aquí. Aquí está. Estimulan a las células ganglionares. Y esa célula ganglionar, su axón, es el que forma todo este nervio óptico. ¿Quién forma el nervio óptico? Los axones de las células ganglionares. ¿Estamos? ¿Qué pasó aquí entre las bipolares y las ganglionares? ¿Qué hubo? ¿Una qué? No. ¿Cómo se le llama ahí cuando conectan dos neuronas? Una sinapsis. Aquí ocurrió una sinapsis. Pregunta, ¿es la primera o es la segunda sinapsis que hablamos? Aquí. Contéstame, ¿primera o segunda sinapsis? ¿Por qué segunda, Fer? O sea, no pasa nada, ¿por qué segunda? ¿Cuál fue la primera? Si tú piensas que esa fue la segunda, ¿cuál fue la primera para ti? No pasa nada, o sea, yo necesito que me digan para que yo pueda entender cómo lo están viendo ustedes.
y para explicarles por qué es así o por qué no es así, ¿va? Exactamente, es la primera sinapsis. ¿Por qué la primera? Porque acuérdate que los receptores, los conos y bastones no son neuronas, son receptores. Entonces, cuando los conos y bastones estimulan a la bipolar, no está haciendo una sinapsis, solamente están estimulando. Estimulan para que la neurona, la primera neurona, diga, a la verga, le estimuló. Y esa primera neurona, que es la célula bipolar, vaya y estimule a la segunda neurona con una primera sinapsis. ¿Se entiende o no se entiende? La conexión entre los conos y bastones y la primera neurona, que es la célula bipolar, no es una sinapsis, es un estímulo. Es un estímulo eléctrico que provocó los receptores hacia la célula bipolar, que es la primera neurona. Entonces, yo siempre que te esté hablando de una primera sinapsis, en este caso, una primera sinapsis va a ser entre la primera neurona y la segunda neurona, ¿ok? Siempre que en el examen te digan primera neurona con segunda neurona, es la primera sinapsis, no es la segunda, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la primera neurona? ¿Las células qué? ¿O la neurona qué? Las bipolares. ¿Y cuál es la segunda neurona? Las ganglionares. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguien no entendió esto que te acabo de explicar? Entonces aquí vas a poner capa neural, que es la retina, y abajo de esto, que ya es lo último de aquí, le vas a poner vía visual como subtema, ¿ok? Porque ahí vamos a meter lo de la retina. Apúntale vía visual. Lo voy a escribir acá. Ya vamos a acabar. Le vas a poner vía visual y le vas a poner el primer puntito. Le vas a poner la luz del exterior entra al globo ocular atravesando dos puntos. Vamos a poner qué es lo que atraviesa. ¿Qué es lo primero que tiene que atravesar la luz que viene desde el exterior? La córnea. Después, ¿qué tiene que atravesar? Cámara anterior, muy bien. ¿Qué sigue de la cámara anterior? Pupila. Excelente. ¿Qué sigue de la pupila? Cámara posterior, muy bien. ¿Qué sigue de la cámara posterior? Antes de la retina. Cristalino primero, muy bien. Cristalino. Aquí vamos a agregar que también atraviesa la cámara vítrea. ¿Qué es la cámara vítrea? La cámara vítrea es todo esto que está lleno de humor vítreo. Todo esto es la cámara vítrea. ¿Ok? Después de que atraviesa el cristalino, atraviesa la cámara vítrea y ahora sí, ya puede llegar a la retina. ¿Estamos? Entonces, la luz del exterior, ¿qué atraviesa? Va a entrar al globo ocular, pero ¿qué atraviesa? ¿Cómo va a atravesar? ¿En qué orden? Córnea, cámara anterior, pupila, cámara posterior, cristalino, cámara vítrea
y finalmente llega a donde queremos que es la retina. ¿Ok? Te lo voy a repetir con la imagen. ¿Qué atraviesa primero? Córnea, después cámara anterior, después pupila, después cámara posterior, después cristalino, después cámara vítrea y finalmente llega a nuestro punto que es la retina. ¿Estamos? Le vas a poner aquí abajito. ¿Ok? Le vas a poner la luz llega a la retina, que es la capa más profunda del ojo. La luz llega a la retina, que es la capa más profunda del ojo. ¿Ok? Entonces la luz llega a la retina, que es la capa más profunda del ojo. ¿Va? Siguiente puntito le vas a poner. Le vas a poner la retina está formada, son cosas que ya te expliqué ahorita, está formada por 10 capas. La retina está formada por 10 capas. ¿Ok? La retina está formada por 10 capas de células. Y está dividida por el nervio óptico. La retina está formada por 10 capas de células y está dividida por el nervio óptico. ¿Qué par granel es el nervio óptico? No, no es el primero. El nervio óptico es, acuérdate, segundo par craneal. ¿Ok? Segundo par craneal. ¿Ok? ¿En qué lo divide? En dos porciones. ¿Ok? Divide la retina en dos porciones. ¿Cuáles son esas porciones? Una porción medial al nervio óptico, que es la retina nasal, y una porción lateral al nervio óptico, que es la retina temporal. ¿Ok? Apúntalo. Medial al nervio óptico, retina nasal. Lateral al nervio óptico, retina temporal.
¿Sí queda? ¿Qué vamos a poner? Le vas a poner que la retina, salud, temporal, la retina temporal posee a la mácula y la fobia. Posee a la mácula y a la fobia. Y aquí entre paréntesis le vas a poner es el punto de mayor agudeza visual. La fobia es el punto de mayor agudeza visual. ¿Y qué campo visual captaba la retina temporal? El campo visual nasal. Apúntale. Y capta el campo visual temporal. Digo, perdóname, nasal. Y capta el campo visual nasal. ¿Ok? Ahora, la retina nasal, ¿qué campo captaba? El campo visual temporal. Apúntalo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya voy a acabar, güey, ya voy a acabar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Puedo continuar? Ok. Le vas a poner el siguiente puntito. La luz en la retina es captada por los conos y bastones. La luz en la retina es captada por los conos y bastones. Le vas a poner que fungen como receptores de luz. Entre paréntesis le vas a poner fotorreceptores. ¿Ok? Te lo repito, la luz en la retina es captada por conos y bastones que fungen como receptores de luz y entre paréntesis fotorreceptores. Y quiero que le pongas en mayúscula, güey, que no son neuronas. Que no se te olvide, güey. Los conos y bastones no son neuronas, son fotorreceptores. Ahora, ¿qué hacen estos conos y bastones? Siguiente punto. Le vas a poner estos fotorreceptores estimulan eléctricamente a la primer neurona.
de la vía visual. Estos fotorreceptores estimulan eléctricamente a la primer neurona de la vía visual. Le vas a poner que también se encuentra en la retina, que también se encuentra en la retina. ¿Y cómo se le llama a esta primer neurona? Exactamente. Se le llama, le vas a poner que se encuentra en la retina y recibe el nombre de célula bipolar o neurona bipolar. ¿Puedo continuar? Ok, le vas a poner. Siguiente punto. Estas células bipolares estimulan, estas células bipolares estimulan a la segunda neurona. Estas células bipolares estimulan a la segunda neurona. ¿Ok? Estas células bipolares estimulan a la segunda neurona de la vía visual. ¿Y en dónde está esa neurona de la vía visual, esa segunda neurona? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está el cuerpo neuronal de esta neurona? Le vas a poner. Estimulan a la segunda neurona de la vía visual, que también se encuentra en la retina. Que también se encuentra en la retina. Acuérdate que son 10 capas, güey. Y entre esas 10 capas, unas son las células bipolares y otras son las células ganglionares. ¿Ok? Que también se encuentra en la retina. ¿Cómo la estimula? Haciendo sinapsis. Ponle haciendo la primera sinapsis. ¿Ok? Haciendo la primera sinapsis. Haciendo la primera sinapsis. ¿Ok? ¿Cómo se le va a llamar a esta segunda neurona de la vía visual? ¿Cómo se le va a llamar? Exactamente. Le vas a poner coma a esta neurona. Se le conoce como células ganglionares o neuronas ganglionares.
¿Estamos? Aquí nada más quiero que agregues un asterisco y que pongas lo que te dije hace rato que es muy importante, güey. Necesito que entiendas que la primera sinapsis ocurre entre la primera neurona y la segunda neurona. Le vas a poner siempre la primera sinapsis es la segunda neurona. Es decir, es donde se va a encontrar el cuerpo celular de la segunda neurona. ¿Ok? O sea, células ganglionares. ¿Sí se entiende todo esto que te acabo de dictar? Todo eso te lo expliqué al inicio, güey. O sea, antes de dictártelo. Te lo dicté para que ya quedara. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Entonces mañana terminamos con esto de la vía visual. Y ahorita voy a ver qué es lo que vamos a ver mañana. Ok, después de vía visual. Ahorita te digo qué pedo. Porque aquí vamos a mezclar un poquito de cositas con neuro. Entonces mañana vemos qué pedo. Ok. Bueno, entonces descansen. Nos vemos el día de mañana. Este. Y ya. Ok. Bye. De nada. Bye.